puedes aprender 10.000 palabras en una semana. Esta es una muy buena pregunta. En otro vídeo mencionas que eres capaz de memorizar las palabras en una semana si le metes caña. Es una muy buena pregunta porque va en detalle, porque entra en detalle a las dificultades que tiene aprender vocabulario en otro idioma. Es muy diferente aprender vocabulario en, en un idioma como el italiano que árabe o japonés, como dice aquí. Creas asociaciones. Puedes memorizar 10.000 palabras con asociaciones en una semana. Teóricamente sí, aunque yo nunca lo he hecho. Eh, Hay gente que es capaz de hacer mucho más que eso. Si vais a mirar memorizadores profesionales, gente que compiten y memorizan listas de palabras aleatorias sin ningún sentido, miles y miles de palabras en orden y son capaces de memorizarlas. Entonces sí, es posible. Cuando yo me refiero a memorizar o aprender 10.000 palabras, no suelo, no suelo memorizar las 10.000. Y 10.000 es también un número aproximado, ¿no? 10.000 es más o menos lo que necesitas saber para entender y hablar un idioma más o menos bien. Um, pero no hace falta aprenderte 10.000 palabras con asociaciones. 10.000 palabras con asociaciones, con 100 al día lo podrías hacer en 3 meses. Relativamente, de una manera relativamente cómoda. La pregunta aquí dice que yo tardo mucho en crear una asociación para cada palabra, que tenga sentido para mí. Es que esto es una habilidad que hace falta entrenarla. Si, al principio hay gente que se la da bien desde el principio, hay otros que no. Si nos ponemos a entrenarla e intentar hacer un poquito más todos los días y somos constantes, cada vez se hará más fácil. Pero requiere entrenamiento para mejorar. Pero las 10.000 teóricamente se podría. 10.000 dividido por 7 es 1.000 y pico. 1.400, 1.000. No sé, matemáticas no son muy buenas. 1.400 más o menos al día. O por ahí. Eh, ¿Se puede? Sí. Si te pasas 10, 9, 8 horas al día memorizando y después repasando, sí, se puede. Pero a lo que yo me refería es a aprender las palabras, no a memorizarlas. No hace falta memorizar todo, incluso en idiomas difíciles. No hace falta memorizar todo porque si para cada palabra tenemos la palabra que hay que memorizar más una frase de ejemplo y empezamos de las más comunes a las menos comunes, lo que iremos viendo es que después de aprender las primeras 1.000 y pico más comunes, se repiten más y más en estas palabras, en las frases ejemplo de las palabras que siguen. Entonces, se hace más y más fácil aprender vocabulario en contexto. Y además tenemos las familias de palabras. Los lemas se llama también. Eh, que es pues aceptar, aceptable, aceptado, inaceptable, etcétera. Una vez sabes una de ellas, las otras las puedes, las puedes deducir más o menos lo que significan, especialmente si vas viendo los patrones, ¿no? Igual, si has aprendido a aceptar y si ves inaceptable, igual a la primera no lo entiendes, pero si luego te aprendes a presentar, después de aprenderte inaceptable. Aceptar, aceptado, aceptable, inaceptable. Aprendes a presentar. Y presentable, cuando ves impresentable, después de haber visto el in y blea al final, con otras palabras, ya te has aprendido los patrones de cómo cambian, entonces ya la entiendes en contexto, sin necesidad de memorizarla, crear una asociación especial para esas.
estar memorizando. Y esto se repite con miles y miles de palabras. Entonces, de las 10.000 asociaciones, pues 2.000 igual. Depende del idioma. Eh, Como dices aquí, si estamos hablando de italiano, ni eso. Es que muy poquitas necesitarías, porque casi todo es muy parecido al castellano. Pero si estamos hablando de algo más difícil, más diferente, que en realidad no hay idiomas que sean más o menos difíciles, son difíciles porque son diferentes a lo que ya sabemos. ¿Vale? Si sabemos un idioma que se parece al que se supone que es difícil, el polaco es dificilísimo. No lo es. Si ya sabes ucraniano o ruso, el polaco es relativamente fácil. Eh, la gente que dice que el euskera es muy difícil no es que sea objetivamente más difícil, es que al contrario que el francés, el portugués, etcétera, es de otra familia. Entonces no se parece en nada al castellano. De por sí no es difícil, no es más difícil por naturaleza, es simplemente diferente, es igual aquí. Entonces, pero sí, son más difíciles porque son más diferentes, tienen menos similitudes. Eh, Más asociaciones harán falta. Pero incluso en idiomas como el japonés, del que no sé nada, seguramente tendremos miles de palabras que no necesitamos asociar porque las veremos en contexto, después de aprender las más comunes. Las 1.000 más comunes serán suficientes para entender el 80% de las frases. Que no quiere decir que entendamos la frase, porque igual no hemos aprendido las palabras que son claves para entender esa frase, pero el 80% de las palabras que salen en una frase. Igual no entendemos el sentido, pero sabemos casi todas las palabras. Eh, Será mucho más fácil aprender vocabulario en contexto si ya sabemos las más comunes, una vez aprendidas las más comunes, y además con las familias de palabras, o sea, memorizamos una y después habrá 4, 5, 10 más que están relacionadas con esa, que las veremos y diremos, eso ya es de aquella, de esta otra, ¿no? Y, y así vamos aprendiendo. Entonces, no es memorizar 10.000 que se puede hacer. Si estás de vacaciones o en el paro y no tienes nada que hacer y quieres memorizar 10.000 palabras en árabe, te pones y si ya tienes experiencia con la técnica, lo vas haciendo. Recomiendo revisar las vistas también, porque si no, si no para cuando llegas a las 10.000, las primeras 5.000, si las intentas aprender o sea, separadas, sin también tenerlas en frases, va a ser imposible recordarlas todas. Se te van a olvidar algunas. Pero si memorizamos 1.000 y pico, las que sean al día, y tenemos todas las palabras, cada uno con su frase de ejemplo, en una lista y las vamos leyendo la lista y revisando, sí, se pueden memorizar 10.000. Si son, digamos, 1.400 al día, si tienes 10 horas al día, pues 140, aunque es cansado esto, pero 140 a la hora se puede hacer si tienes experiencia con la técnica. Lo que pasa es que es mucho trabajo. Yo personalmente hago 100, alrededor de 100 al día como costumbre, porque no me lo tomo con mucha prisa. Si quiero mejorar mucho, muy rápido, a veces hago 3, 4, 500 a veces eh, en un par de días para aprender todo lo básico, pero no sigo con eso. ¿Podría hacer más? Sí, pero también hay otras maneras de aprender y esto es bueno para aprender mucho vocabulario rápido, es importante especialmente al principio, pero una vez sepamos lo básico y si lo que queremos es hablar, sí necesitamos saber mucho vocabulario, pero eh, es más importante practicar el habla también. Entonces, para eso uso otros ejercicios. Y por eso no me gusta pasar demasiado tiempo memorizando, a no ser que
quiero hacer algo, en 2 días quiero memorizar X palabras. Entonces sí, machaco una lista y ya está. Pero, de hecho, hice algo parecido el año pasado, o este año, principios de este año, bueno. 1400 en un día, lo he hecho. Eh, ¿Para qué? Pues no me sirvió demasiado porque luego no seguía aprendiendo el mismo idioma, pero se puede hacer. Y lo puedo hacer yo y no soy especialmente rápido memorizando, ¿no? Hay gente que es mucho mejor. Pero lo dicho, no recomiendo hacer esto, a no ser que tengas mucho tiempo libre y te interese memorizar. O sea, la memorización como concepto y como algo que quieres hacer, no el idioma en sí. 100, 200 al día, más que suficiente si quieres llegar a un nivel majo en unos pocos meses.